Dios te bendiga, es el pastor Moisés Bejarano y estoy súper contento de que estamos comenzando una nueva serie. Hoy comenzamos con la serie que hemos titulado Fuerza. Específicamente es en cuanto al nacimiento de Sansón. El día de hoy vamos a estar hablando. Así que te voy a invitar que no te despegues, que compartas este video en Facebook o en cualquier otro lugar, en Instagram, el link, lo que tú quieras, a tus amigos por texto. Pero vamos a estar hablando hoy en lo que sería el nacimiento de Sansón. Y la serie es enfocada en Sansón. Ahora, la historia de Sansón es una historia llena de propósitos, de buenos inicios, específicamente de la gracia de Dios, especialmente cuando fallamos y pecamos. Pero sobre todo es una historia que nos habla de que Dios le interesamos, de que Dios le importa lo que hacemos, cómo lo hacemos y que Dios quiere y trata con nosotros en medio de nuestros ciclos y en medio de nuestras fallas. Bueno, en el transcurso de las próximas semanas vamos a estar hablando acerca de este personaje. Y vamos a estar hablando acerca de su vida y específicamente cómo podemos nosotros relacionarnos con lo que él vivió, lo que vivió el pueblo de Israel y cómo podemos aplicarlo a nuestros días y a nuestras personas, ¿verdad? Lo interesante de esta historia es que es lo mismo que muchos de nosotros pasamos. Si tú has leído la historia de Sansón, sabes que el pueblo de Israel estaba en una especie de ciclo, vamos a hablar ahorita, donde caían, se arrepentían, eran transformados, caían, se arrepentían, eran transformados. Y a veces nosotros caemos en este tipo de ciclos. Pero esta es la historia de nuevos comienzos y cómo Dios siempre quiere comenzar algo en tu vida para terminarlo. Entonces, nos enfocaremos en la importancia de cuidar el corazón. Y por eso quiero invitarte que por las próximas semanas puedas leer, te invito a que leas Jueces capítulo 13 a Jueces capítulo 16. Allí vas a poder, entonces está en la misma página conmigo, que por las próximas 5 semanas vamos a estar hablando a partir de esta semana. El capítulo 2 de Jueces comienza diciéndonos algo que creo que es importante. Nos dice que después de la muerte de Josué y después de la muerte de esa generación, el pueblo entró en actitudes que no eran adecuadas. Vamos a leer lo que dice en el capítulo 2 de Jueces, capítulo 10 al 15. Mira lo que dice. También murió a toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Adoraron al Señor, Dios de sus padres, abandonaron, al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto. Y siguieron a otros dioses, dioses de pueblos que los rodeaban y lo adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerle frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor le había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Entonces yo quiero que tú veas esto, porque te está diciendo de que muere Josué. Bueno, aquí no lo dice así, pero sabemos que esto viene después de la muerte de Josué. Te está diciendo de que muere la generación de Josué y que nace una nueva generación. Y el asunto es que esta generación, en vez de mantenerse fiel a Dios y de caminar en Dios y seguir la palabra de Dios, lo que hicieron fue que se llenaron de los dioses ajenos, de todos los rituales, de todas las cosas que hacían. Y para los que hemos podido estudiar, sabemos que muchos de esos rituales traían cosas de inmoralidad sexual muy marcada y sacrificios de toda clase. Y que realmente eran rituales que traían perversiones al pueblo. Y lo que ocurrió es que a raíz de la inmoralidad que ellos habían caído, y a raíz de abandonar al Dios de sus padres, al Dios y único verdadero, a raíz de ellos buscar la presencia de Dios, o mejor dicho, buscar la presencia de Dios, entonces sufrían consecuencias. Porque todas nuestras acciones, nuestros actos siempre van a tener consecuencias. Todo lo que nosotros hacemos va a tener una consecuencia. Y las consecuencias era que terminaban siendo oprimidos por sus vecinos normalmente. Y normalmente sus vecinos eran
pueblos filisteos o de otro tipo de pueblo que los rodeaban y que estaban ahí con el simple propósito de convertirse en enemigos de ellos para cuando ellos se olvidaran de Dios. Entonces era un ciclo muy interesante porque era un proceso de rebeldía. El pueblo se rebelaba contra Dios, el pueblo de Dios se rebelaba contra Dios, empezaba a hacer lo que no tenía que hacer, y después de ese proceso de rebeldía, entonces venía un proceso de arrepentimiento. Es decir, lloraban, se sentían mal, veían todos los problemas que tenían, se arrepentían. Y después del proceso de arrepentimiento, entonces un proceso de clamor, empezaban a clamarle a Dios y a decir: haz algo por nosotros, libéranos de este problema, se nos salió de las manos, no sabemos qué hacer. Y entonces venía un proceso de renovación donde Dios enviaba a un hombre o a una mujer, porque hubieron mujeres jueces también, en el caso de Débora, y Dios los enviaba para liberar al pueblo de la opresión. Pero esto se convirtió en un ciclo, era algo que constantemente ocurría. Después de arrepentir muchos, se arrepentían, clamaban, Dios los liberaba. Cuando estaban bien, entonces volvían a pecar, se arrepentían, clamaban, Dios los liberaba y volvían a hacerlo una y otra vez. Por eso es que te digo que es la historia de nosotros a veces, porque a veces nosotros caemos en estos ciclos. El asunto está en que arrepentirse implica cambiar mis caminos, mi dirección a la que me estoy dirigiendo, el lugar a donde estoy yendo. Cuando yo me arrepiento, yo cambio el lugar a donde me estoy yendo. Entonces, en Jueces capítulo 2, versículo 19, dice algo que me llama la atención. Dice: pero cuando el caudillo moría, estamos hablando acerca de los jueces, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados. Entonces, cada ciclo de corrupción era peor que el primero. Entonces, si alguien antes hacían cosas malas, en el segundo ciclo hacían cosas peores. En el tercer ciclo hacían cosas indecibles. En el cuarto ciclo habían cosas imaginables. Entonces, pues se iban tras otros dioses a los que les servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Entonces, al morir los jueces, lo que ocurría es que el pueblo de Israel volvió otra vez al ciclo. Mientras el juez o la jueza estaban vivos, el pueblo de Israel lo que hacía era que empezaba a buscar de Dios, a hacer las cosas bien. Cuando moría esa persona, entonces volvían otra vez a lo mismo. Y este es el problema. Por eso es que digo que es la historia de nosotros en muchas ocasiones. A veces nosotros entramos en ciclos donde todo está mal y estamos arrepentidos. Empezamos a clamar, empezamos a buscar el rostro de Dios. Dios viene, escucha el clamor, nos saca el pie del lodo cenagoso donde hemos caído. Y de repente se nos olvida lo que Dios ha hecho y volvemos otra vez a comenzar un ciclo. Es la historia humana. Y la verdad es que cada uno de nosotros podemos identificarnos en esta historia. O aún nuestras familias, o aún nuestra nación. Mira lo que dice Jueces, capítulo 21, versículos 25, que es el último capítulo de Jueces. Y me encanta cómo lo dice. Porque dice: en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. En otras palabras, era un asunto donde no había un gobierno, aunque Dios era su rey, ellos no estaban siguiendo a Dios. Y el problema está en que hacían, y discúlpame la expresión, los que le venía en gana. No había nadie que pusiera orden, no había nadie que pusiera las cosas en su lugar. Entonces, aquí es donde entramos nosotros, en Jueces capítulo 13, con la historia del nacimiento de Sansón. Así que escucha lo que dice en el versículo 1 de Jueces 13, ya que hemos tenido un recuento o una introducción a lo que estaba pasando en la época de Sansón. Versículo 1 de 13 de Jueces. Una vez más los israelitas, óyete esto, una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Y aquí es cuando entonces yo te puedo decir a ti que ya Sansón no había nacido, no sabía nada de esperanza de Sansón. Había muerto el último juez que estaba, el pueblo había regresado en sus malas actitudes, sus actitudes de pecado, y en vez de mantenerse fiel, vuelven otra vez a hacer lo malo, a lo que Dios no le gusta, a lo que Dios estaba en contra. ¿Y qué pasa? Que Dios los entregó por 40 años, nada más y nada menos, que en las manos de los filisteos. 40 años de opresión. 40 años de dominio, 40 años de control. Y todo aquel que rechazara lo que los filisteos decían automáticamente era un enemigo de ellos. Y automáticamente lo que ocurría es que recibía grandes consecuencias por haber hecho el rechazo a lo que los filisteos querían. Mira lo que dice el versículo 2 de Jueces 13. Cierto hombre de Sora llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no
le había dado hijos porque era estéril. Entonces, ahora la historia pasa de decirnos de que por 40 años el pueblo estaba siendo oprimido por los filisteos, y nos dice que había un hombre de Sora que era un lugar, y que este hombre tenía una esposa, que su esposa no podía concebir o dar a luz, es decir, una mujer estéril. En otras palabras, te está diciendo de que había una mujer que ante los ojos de todos, ella no había tenido la bendición de ser madre. Y te está diciendo que había una mujer que ante los ojos de todos quizás era maldecida por Dios, porque en aquella época, en esa generación, en esa época de patriarcal, el tener más hijos era lo más bendecido que Dios podía hacer para ti. Y si una mujer no podía tener hijos, era considerado una maldición en su vida. Por eso es que el versículo 3 y 5 ahora nos empieza a decir, dejándonos saber versículo 2 anticipadamente, de que la esposa de Manoah era estéril, nos empieza a decir, pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino y ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo. Consagrado a Dios desde antes de nacer, él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Ahora, déjame explicarte lo que está pasando aquí. Esta mujer, que de paso la Biblia no nos dice su nombre, llega al campo o simplemente está en un lugar. Y lo que ocurre es que el ángel del Señor se le aparece. Y déjame explicarte lo que es este mensaje del ángel. En la palabra que se usa en el hebreo para ángel es la palabra malak. Es una palabra sencilla, no tiene nada de complicado. Quiero decirte que esta palabra, la traducción que normalmente se hace es mensajero. Entonces, nosotros comprendemos al escuchar el ángel del Señor que se está hablando del mensajero del Señor. De hecho, cuando tú lees el libro de Malaquías, la traducción literal del libro de Malaquías es mi mensajero, que en hebreo se llama Malaquí, es decir, mi mensajero. Entonces, cuando te habla aquí de este ángel del Señor, normalmente en el Antiguo Testamento, es decir, los libros antes de Jesús venir, y te habla acerca del ángel del Señor, te está hablando del mensajero del Señor. Ahora, este mensajero del Señor hacía cosas interesantes. Tú vas a leer en varias partes donde habla en nombre de Dios. De hecho, es el que se le presenta a Moisés, el que lo llama, y el que jura por Dios mismo. También es el que se le presenta a Abraham y le hace la promesa de que él iba a recibir la provisión que necesitaba. Es el que le dice, tú no me has negado a tu hijo y por eso ve allá hay un carnero enredado entre los matorrales y ya sé que no me temes a mí, ¿Por qué? Porque nosotros creemos que esto es lo que se conoce como, oye muy bien, como una cristofanía. Y tú dices, ¿cristofanía? ¿Qué es esto? Te lo voy a traducir al español sencillo: manifestaciones de Cristo de manera corporal en el Antiguo Testamento. Ya. Creemos que esto es muy probable que haya sido Jesús mismo entrando al mundo en forma corporal antes de él tener nacimiento en la tierra. El asunto es que lo interesante es que este personaje viene y las instrucciones en cuanto al nacimiento del niño y cómo iba a ser el niño. Este chico iba a ser nazareno, es decir, iba a tener que abstenerse del alcohol, de tocar a lo muerto, y no podía rasparse su cabeza. ¿Por qué? Porque era una señal de que él pertenecía a Dios. Entonces, eran varias cosas que él tenía que hacer. Y estos eran unos votos que quizás tú dices, pero esa cosa es extraña. Bueno, ni tanto. Porque hoy en día cuando uno se casa, uno usa un anillo de bodas en el cual es un voto de que se van a mantener el uno para el otro. El anillo de bodas es un voto que tú haces. Entonces, no es tan extraño. Nosotros también hacemos votos hoy en día. El asunto es que el voto de los nazarenos o de los nazareos era un voto donde tú como persona te vivías el resto de tu vida o por un determinado tiempo sin consumir alcohol, sin rasparte la cabeza, sin tocar nada muerto, y especialmente tú te consagrabas o te separabas para vivir para Dios. Y en el caso de Sansón, el ángel del Señor o el ángel del nombre impronunciable, que es el nombre de Dios, simplemente se aparece y le dice muy claramente, este niño va a ser nazareo. Es algo que él ha sido con su propósito de antes de nacer. Este es su propósito, es su llamado. Versículos 6 y 7 de Jueces 13. La mujer fue a donde estaba su esposo y le dijo, un hombre de Dios vino a donde yo estaba. Por su aspecto imponente parecía un ángel de Dios. Ni yo le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llama. Pero me dijo, concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, cuídate
de no beber ni de ninguna otra bebida fuerte, beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni de comer nada impuro, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. El asunto está en que si yo fuera Manoah y yo tengo un hijo, no tengo hijo, y estoy siendo oprimido, como lo estaba haciendo él por un periodo de 40 años, y mi esposa es estéril, y de repente me sale mi esposa a decirme a mí que un personaje que parecía un ángel de Dios, que era imponente, que tenía ciertas características, me dice que voy a tener un hijo, yo estuviera muy sorprendido. Estuviera atónito de lo que me estarían diciendo. El asunto es que Manoah se sorprende. Y imagínate, tu esposa está sola en el campo y te sale con que un hombre se le presentó y le dijo que iba a estar embarazada. O sea, a cualquiera de eso lo puede llevar a pensar mal. Pero Manoah no pensó de esa manera. ¿Tú sabes lo que Manoah hizo? Manoah lo que hizo fue que oró a Dios. Y le dijo a Dios y le pidió algo. Mira lo que pidió, versículo 8 de Jueces 13. Entonces Manoah oró al Señor: oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste, para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. A mí me encanta esto porque él no negó la palabra de Dios. Él no rechazó la palabra de Dios. De hecho, la oración de Manoah no fue: Señor, ¿será que mi esposa tuvo una alucinación? ¿Será que mi esposa se volvió loca? ¿Será que la mujer me fue infiel? No. La respuesta de Manoah fue: Dios mío, tú enviaste a un mensajero, enviaste a un ángel, enviaste a alguien, nos dio un mensaje claro, que el niño iba a ser nazareo, que no podía tomar vino, que no podía hacer estas cosas, que debe mantenerse de cierta manera. Y para rematar de todo esto, yo te creo y yo necesito que tú envíes a este hombre de regreso, porque yo necesito saber cómo voy a crear al niño cuando el niño nazca. En otras palabras, yo sé que esto viene de parte de Dios, lo confío, lo creo y mi fe está basada en él. Y aquí es donde entonces empiezan las cosas a ocurrir, porque en versículos 15 y 16, mira lo que dice: Manoah le dijo al ángel del Señor. ¿Por qué? Porque la esposa estaba en el campo nuevamente. Se presenta otra vez el mensajero que viene de parte de Dios, ese ángel que viene de parte de Dios, que muchos creemos que puede ser una teofanía. Y lo que ocurre es que cuando la mujer se presenta, va a buscar a su marido, y ahora Manoah tiene un encuentro con el ángel. Y mira lo que dice: Manoah le dijo al ángel del Señor: nos gustaría que te quedares hasta que preparemos un cabrito. Pero el ángel del Señor respondió: aunque me detengan, no probaré nada de tu comida. Pero si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor. Manoah no se había dado cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Y aquí una distinción específica. Entonces, Manoah claramente no se ha dado cuenta de con quién estaba tratando. Y como te dije, es muy probable que esto sea una cristofanía. Es una manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. El asunto es que él se dio cuenta de que este no era un cualquier ser humano, sino que era alguien que venía enviado de Dios con características especiales. Y lo que ocurre es que venía con características increíbles. Él dice: hey, vente a quedar a comer con nosotros, no te vayas. Y el ángel le dice: no, ofrece esta ofrenda a Dios. Versículo 19-20. Entonces Manoah tomó un cabrito junto con ofrenda de cereales y lo sacrificó sobre una roca al Señor. Y mientras Manoah y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. Al ver esto, Manoah y su esposa se postraron en la tierra sobre sus rostros. Entonces, él se dio cuenta que no era cualquier cosa, este era alguien. Por eso es que Manoah hasta se preocupó y le dice a la esposa: ¿sabes qué? Nos vamos a morir porque hemos visto a Dios. Y la esposa le dice: no te preocupes, no te vas a morir. Pero mira lo que dice entonces en el versículo 24 y 25. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en el Manajedam, entre Sora y esta. Entonces, esto es lo que yo quiero que tú veas. Desde el principio, desde antes de Sansón nacer, ya había un propósito en su vida. Desde antes de nacer, este niño que iba a ser una especie de libertador sobre un pueblo oprimido por los filisteos, ya Dios tenía claro el propósito de su nacimiento, tenía claras las cosas en su vida, lo había separado, le había hecho un voto nazareo donde no podía tocar cosas muertas, ni a su propia madre, ni a su propio padre lo podía tocar si estaba muerto, donde no podía cortarse el pelo, donde no podía beber cosas fermentadas. Había una separación específica para él.
Y esto es importante, porque en medio de la crisis, en medio de la opresión, Dios siempre da la salida. Dios siempre te da respuesta. Cuando nosotros nos arrepentimos, nos humillamos y buscamos el rostro de Dios, Dios siempre viene y hace cosas grandes en nuestras vidas. Entonces, hay varias cosas que me gustaría desarrollar en lo que acabamos de leer. Porque acaba la introducción, se presenta el ángel, se le anuncia a la mujer se lo dice al marido, el marido cree, la mujer cree, el ángel se presenta otra vez, el marido logra conocer al ángel, le ofrece comer, el ángel dice que no, le dice que haga holocausto, le hace holocausto, ve el ángel subir, el hombre comprende que era una manifestación de Dios, que era Dios mismo, se asusta, piensa que lo van a matar, la esposa dice no te preocupes, no te van a matar, y nace el niño. Es la historia de Sansón, de su nacimiento. Pero necesitamos la fuerza de Dios para derrotar al enemigo. Y la situación que el pueblo de Israel había tenido, no había nadie que pudiera ir en contra de los filisteos. De hecho, la Biblia dice que cada vez que ellos se levantaban en contra de los filisteos, la mano de Dios iba en contra de Israel, o en contra de los enemigos, la mano de Dios iba en contra de Israel, y ganaban los enemigos y ellos perdían. En este caso, yo quiero que tú sepas que para vencer la opresión, para vencer las cosas que a veces nosotros mismos nos metemos, o cosas que entran en nuestras vidas, necesitamos fuerzas de Dios para derrotar al enemigo. No es con tus propias fuerzas. Israel salía a la batalla y perdía. Tenía Dios que hacer nacer a alguien, a un líder, a una persona con una capacidad específica, para asegurarse de que ellos comprendieran que no era por sus fuerzas, sino que era por las fuerzas de Dios en una persona que había llamado. Y esto nos ayuda a nosotros a mantenernos humildes, a comprender que no soy yo, que es Dios, que Él es el único que puede hacer algo, no soy yo el que va a hacer algo. Y por eso es importante que nosotros lo comprendamos, tal como dice en Jueces capítulo 13, versículo 1. Ya llevan 40 años de opresión, 40 años de pasar necesidad, 40 años de sufrir. Pero Dios provee las fuerzas para derrotar al enemigo a través de un niño que iban a hacer. Ahora, la pregunta que quizás nosotros tenemos que hacernos al estudiar esto es, ¿por qué Dios permite que su pueblo sea oprimido? ¿Por qué Dios permite que a veces nosotros pasemos por cosas y circunstancias difíciles que no comprendemos y que sobre todas las cosas nos llevan a ser oprimidos? La respuesta la encontramos anteriormente en el libro de Jueces. Lo vemos en Jueces capítulo 2, versículos 20 al 22. Mira lo que dice. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo, puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré, aquí está la clave, las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. El asunto está en que hay momentos donde a veces un momento de opresión, un momento de prueba, un momento de crisis, no es el producto de lo que Dios quiere hacer en mi vida, sino que es el producto de mi desobediencia. No ocurre todo el tiempo, pero en muchas ocasiones es así. A veces Dios permite que los momentos de crisis se levantan porque nos hemos rebelado tanto en contra de Dios que nos hemos olvidado de Él. Y es la crisis lo único que me va a hacer regresar a los pies de Cristo. De paso, esto que estoy diciendo no te estoy diciendo porque lo leí en un libro o porque alguien me lo ha contado. Te estoy diciendo porque lo he experimentado en lo personal. Lo he experimentado donde yo he tenido que reconocer que he estado mal, que necesito de Dios en mi vida, que yo sin Dios no puedo vivir. Y viene tremenda crisis, tremendo momento difícil. A veces 1 año, a veces 2 años, a veces 3 años. No importa el tiempo que sea. El asunto es que el tiempo que sea siempre me lleva a arrepentirme y me lleva a clamar. Por eso es que cuando hay una crisis que es producto de mi desobediencia, toda crisis de ese nivel tiene el potencial de hacer que yo me arrepienta y que yo clame a Dios. Por ende, Dios escucha y viene y salva y restaura y hace algo distinto a lo que mi crisis, que yo mismo quizás me traje sobre mi vida, ha causado. ¿Estás conmigo? Cuando los enemigos y los problemas se presentan, nos forzan a clamar al Dios que a veces se nos ha olvidado que es el Dios de nuestra vida. Por eso, si tú a lo mejor te has metido en problemas con la ley o has tomado decisiones inadecuadas y has sufrido consecuencias de esas decisiones y te estás dando cuenta y estás clamando y te estás arrepintiendo, yo te voy a invitar a que tú le pidas a Dios que durante el proceso de la crisis, el proceso de purificación de nuestras vidas, que le pidas a Dios que te fortalezca para poder superar eso mientras empiezas la lucha o sigues luchando.
La realidad es que la opresión de los filisteos sobre el pueblo de Israel era producto de su falla. Y este siglo, que duró más de 270 y pico de años, si no me equivoco, donde el pueblo fallaba, se arrepentía, eran restaurados, fueron crisis difíciles donde el pueblo siempre fue tratado como si no sirviera, como si tuviera ciertos problemas. Yo quiero que nosotros comprendamos hoy y que estemos claros en esto. Las crisis que vienen de este tipo no son para destruirnos, tienen el potencial de destruirnos, pero no son para destruirnos, son para restaurarnos. A lo mejor tú me estás viendo hoy. A lo mejor tú conoces a Dios, a lo mejor cuando niño asistías a la iglesia, a lo mejor tú no asistías a la iglesia, pero tu corazón siempre ha estado cerca de Dios. Y a lo mejor has empezado a vivir en formas que en vez de honrar al Dios que tú conoces, te están alejando del Dios que tú conoces. A lo mejor estás pasando grandes problemas y circunstancias en tu familia. A lo mejor son adicciones en las que has caído. A lo mejor has caído en diferentes tipos de circunstancias que no puedes controlar ya. Óyeme, no es para destruirte, es para restaurarte. Lo que Dios te está llamando a hacer es que en medio de estas circunstancias te acuerdes que hay un Dios en el cielo que le importas, que quiere tener relación contigo y que sobre todas las cosas te ama. Le importas. Y aquí es donde a nosotros se nos hace difícil esto a veces, porque perdemos la noción de lo que Dios está haciendo y nos enfocamos en lo que queremos hacer. Y el pueblo estaba en esa circunstancia. Sansón aún no había nacido y por 40 años había una gran circunstancia de lucha. Y Dios les empieza a escuchar su clamor. Y a una mujer estéril que no pueda tener hijo le dice: tú vas a tener un hijo. Porque va a haber una señal. Nadie puede decir que es por sus propias fuerzas, sino que es por la fuerza de la mujer estéril. La mujer que no puede dar a luz, dará a luz. Y le está diciendo, en medio de esto, este pueblo tiene que reconocer que es mi mano el que está haciendo algo. No es sus fuerzas, no es su ímpetu, no es su valor, es lo que Dios hace. Entonces, yo quiero que comprendamos que necesitamos la fuerza de Dios para derrotar al enemigo. No podemos derrotar las crisis al enemigo que se levanta solos. Necesitamos la fuerza de Dios. Número 2, necesitamos la fuerza de Dios para superar lo imposible. Esta mujer, que no conocemos su nombre, era una mujer estéril, es decir, no podía tener hijos. Entonces, yo creo que te pongas en los zapatos de ella. Oprimida por los filisteos. Mal vista quizás por la comunidad porque no podía tener hijos. Y una mujer que no pueda tener hijos es considerada como parte de una maldición de Dios sobre su vida. Y sobre todas las cosas, una mujer estéril. Una mujer que no tenía la capacidad de dar a luz. Lo interesante es que Dios no escoge a una mujer que tenía ya varios hijos, una mujer que se había comprobado que ella podía dar a luz, sino que Dios decide, en medio de la crisis, en medio del enemigo, en medio de los 40 años de opresión, Dios decide levantar a una mujer estéril, ungirla para dar a luz, sanar su esterilidad, a un hombre con una afrenta, porque Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios que la afrenta la convierte en gracia. Dios es el Dios que toma lo que en nuestras manos ha perdido el control y lo controla. Dios es el Dios que en medio del caos trae paz. Y en medio de todas estas cosas, Dios levanta a una mujer estéril y le dice: tú vas a ser la escogida. Tú vas a ser la que va a traer al libertador de Israel sobre los filisteos. Tú vas a ser la que todos verán y se van a sorprender porque tú darás a luz. Tú vas a hacerlo. Entonces, hay temporadas en nuestras vidas que son oscuras. Hay temporadas en nuestras vidas donde sentimos que estamos estériles, que no damos a luz, que no podemos hacer las cosas bien. Hay temporadas donde estamos oprimidos. En el momento que Dios habla su palabra de lo imposible ser posible, la mano de Dios cae sobre nosotros y lo que era imposible se hace realidad en tu vida. Yo no sé por qué tú estás pasando, yo no sé qué condición tú tengas, yo no sé si tienes una enfermedad, no sé si tienes un caso, yo no sé si es una enfermedad que es congénita, una enfermedad que es producto de adicción, una enfermedad que es producto de pecado, una enfermedad que es producto de asuntos naturales, no sé. Yo no sé si tú estás en una situación crítica porque has tomado malas decisiones financieras y ahora te estás perdiendo todo, o no sé, o simplemente perdiste el trabajo y estás luchando. Yo no sé, yo lo único que sé y te lo puedo decir es que el Dios que tú tienes es el Dios de lo imposible. Y necesitamos la fortaleza de Dios para derrotar al enemigo y necesitamos al Dios para superar lo imposible.
Y era imposible que el pueblo se levantara contra los filisteos. Pero para Dios nada es imposible. Así que yo te invito a que tú ores esta oración. Y fortaléceme mientras espero que tú hagas un milagro. El asunto es que Jesucristo nos habló de esto. Él dice en Juan capítulo 16, versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. La promesa de Dios sobre tu vida no es que tú has vencido al mundo, es que Jesús venció al mundo y su fuerza y tu fortaleza te la entrega en tus manos. Así que si tú estás pasando por lo imposible, yo quiero decirte que Dios te está llamando a saber de que Él puede hacer grandes cosas a través de tu circunstancia. Necesitamos fuerzas o la fuerza de Dios para derrotar al enemigo. Necesitamos la fuerza de Dios para superar lo imposible. Necesitamos la fuerza de Dios para vencer el temor. Oye muy bien, para vencer el temor. Un pueblo oprimido siempre va a tener temor. De hecho, la forma de oprimir a un pueblo es siempre trayendo terror. Por eso es que los terroristas se encargan de traer terror. Es decir, la gente entra en pánico, entra en miedo, no puede funcionar normalmente, entra en crisis, entra en depresión, entra en ansiedad. Y una persona que está bajo esas circunstancias está oprimida. Entonces, 40 años de opresión, donde tienes que pagar impuestos, donde si te le rebelas te pueden matar, donde puedes perder la vida. Aquí hay algo interesante que está pasando. El asunto está en que no solamente tienes el problema del caso de Manoah y su esposa, tienes el problema de la opresión filistea, sino el problema de la infertilidad, el problema de la afrenta. Todas estas cosas traen temor. Todas estas cosas traen inestabilidad. Todas estas cosas traen conflictos internos en nuestras vidas. El asunto está en que Dios quiere que nosotros no vivamos en temor. Aunque a veces nuestras fallas nos llevan a vivir en temor, Dios quiere que tú vivas en la libertad que Cristo da. Cristo dijo que Él venía a dar vida y vida en abundancia. Él dijo que Él dejaba su paz, no la paz como la que el mundo la da, sino que una paz que es sobrenatural, que va por encima de todas las cosas. Cuando tú estás oprimido, un pueblo como Israel, antes del nacimiento de Sansón, estaba en temor. Un padre que quería tener hijos y no podía, estaba en temor. Una mujer que no podía dar a luz y que todos quizás la veían como maldición, estaba en temor. Pero Dios llama a quitar el temor de tu vida. Por eso es que en Jueces capítulo 13, versículo 22 dice: estamos condenados a morir, le dijo a su esposa. Hemos visto a Dios. ¿Por qué? Porque cuando él hace la ofrenda y el ángel del Señor se levanta el mensajero de Dios, que creemos que una cristofanía, se levanta y llega al cielo y él lo ve. El hombre comprendió que había visto a Dios y dijo: nada, vimos a Dios, nos vamos a morir, ¿qué vamos a hacer? Hemos visto a Dios cara a cara. Y me encanta la respuesta de su esposa, una mujer sabia. Le dice en Jueces capítulo 13, versículo 23, pero su esposa respondió: si el Señor hubiera querido matarnos, no nos hubiera aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereales de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas estas cosas ni anunciado todo esto. En otras palabras, te está fallando la fe. Mira, a veces hay personas que me dicen a mi pastor: mire, yo he pecado, esto ha sido grave, Dios me va a castigar, me va a matar, todo se va a acabar. Mira, el día que Dios quiera llevarte, no lo va a esperar, te va a llevar. Si no te ha llevado aún, es porque su misericordia todavía está en tu vida. Si Él todavía no ha hecho algo o no ha permitido que tú mueras, es porque todavía hay esperanza para ti. Entiéndeme, si el ángel de Jehová, si el ángel del Señor hubiera querido matar a Manoah, lo hubiera matado él mismo. Y la esposa dice: estás equivocado. La promesa de Dios está de por mano. La bendición de Dios está de por mano. Dios va a vencer el temor. Dios va a hacer lo imposible. Vamos a derrotar al enemigo. Esto es algo especial. El asunto está en que a lo mejor tú vives tu vida en pánico, vives tu vida asustado, vives tu vida con temor. Hoy yo te digo que empieces a creerle a Dios. Cambia lo que tienes que cambiar, sujétate en lo que tienes que sujetar y tú verás la mano de Dios traer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sin importar lo que diga un médico, sin importar lo que diga un abogado, sin importar lo que diga las finanzas, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sin importar lo que esté ocurriendo. Si tú te metes en la presencia de Dios, Dios trae paz en medio de toda crisis. Esto te lo prometo.
El asunto está en que tú no conoces tu futuro, pero Dios conoce tu futuro. Tú sabes tu presente, pero Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Y Dios le había dicho a Manoah que iban a ser un niño. Dios le había dicho a la esposa de Manoah que iban a ser un niño. Y no cualquier niño, un niño apartado para él. No un niño sin propósito, un niño con propósito. Todo niño que nace tiene propósito. Tú me estás viendo, tú tienes propósito. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Quizás tú no eres un Sansón que vas a estar sin cortarte el pelo y todas esas cosas, pero Dios te ha llamado a creer que las fuerzas que vienen son de parte de Él. Dios te ha llamado a que tú puedas ver lo imposible ser posible, y Dios te ha llamado a que no vivas en miedo, sino que vivas en paz. Por eso yo quiero decirte que hoy tienes un trabajo que hacer, que puedas comprender que en medio de la opresión, quizás producto del pecado, hay un Dios en los cielos que escucha nuestro arrepentimiento, nuestro clamor, y que responde, y que sobre todo tiene promesa de bendición sobre tu vida, y sobre todas las cosas hará que la libertad que necesites llegue. En el caso de Jueces 13 era a través de Sansón, pero espera la libertad de Dios si has clamado y te has arrepentido, porque Dios responderá. El asunto es que Sansón nació en una época muy difícil. Imagínate ser Sansón, nacer en una época difícil. Eso no es nada bueno. Su nacimiento era la respuesta del producto de un pecado. Era el arrepentimiento producido por un pecado. La respuesta a la opresión de un pueblo que era producto de un pecado. Tuvo que crecer para comenzar su ministerio. No pienses que, es increíble porque Dios le dice a Manoah, vas a tener un hijo. El niño va a nacer. Pero Sansón no empezó a ejercer su ministerio de libertad inmediatamente. No lo hizo de pañales, sino que tuvo que convertirse en un adulto para hacerlo. En alguien ya que pudiera tener la madurez para ejercerlo. Quiere decir que la promesa de Dios y el cumplimiento de Dios y el cumplimiento de la promesa fue paulatina. Es decir, pasó un proceso de tiempo para llegar al momento de la libertad. Y Sansón fue y nació en un momento difícil, con un propósito claro y determinado. No fue de la noche a la mañana en que la promesa se cumplió. No fue la noche a la mañana, sino que el tiempo de Dios es perfecto y el Espíritu Santo quiere hacer algo en tu vida en el tiempo de Él que es perfecto. A lo mejor ya tienes rato en este momento de opresión, producto a lo mejor de lo que has hecho, a lo mejor simplemente es algo que te vino, y tú estás luchando. Yo te digo hoy que el tiempo de Dios es perfecto y a su debido tiempo se va a dar y tú vas a ver la mano de Dios libertarte. Sansón nació, pero tuvo que crecer. La promesa está dada, pero tiene que crecer. Por eso es que yo puedo ver algo interesante, porque así como Sansón nació en circunstancias difíciles, Jesús nació en circunstancias difíciles. Así como Sansón tenía un propósito que era específico para una época y para un pueblo solamente, Jesús tiene un propósito que no es específico a un pueblo solamente, sino a todo el mundo. No es específico a una época, sino para todas las épocas. Y así como Jesucristo nació con el propósito de dar libertad, o Sansón nació con el propósito de la libertad, Jesús nació y murió y resucitó con el propósito de darte la libertad que tú y yo necesitamos. Así que yo quiero que nosotros comprendamos esto. Sansón era un prototipo de libertador que iba a venir. Jesús no cometió los errores de Sansón, sino que el Hijo de Dios humanado anduvo en medio de nosotros, caminó con nosotros, habló con nosotros, ministró con nosotros, vivió con nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros y viene nuevamente por nosotros. Ese que la iglesia le dice que es la novia, que le dice ven pronto Señor, ese que pronto volverá, te está llamando a que comprendas de que necesitas sus fuerzas para derrotar al enemigo, que necesitas sus fuerzas para superar lo imposible y que necesitas sus fuerzas para vencer el temor. Si tú hoy quieres moverte de ese lugar de opresión a ese lugar de luz, yo te invito a que tú ores conmigo. Es un acto de fe. Esta oración no es mágica, pero es un acto de fe. Al tú orar esto estás diciendo yo creo la palabra, la acepto y empiezo a aplicarla en mi vida y tomo los pasos que tengo que tomar. Ora conmigo. Señor Jesús, yo te pido de que tú ministres a mi corazón, a mi vida. Te pido, Señor, de que tú hagas algo en mi crisis, en mi problema. Y sobre todas las cosas te acepto y te reconozco como libertador. En tu santo nombre te lo pido, Padre. Y te doy gracias y honra porque creo en tu promesa en este día. Si tú has hecho esta oración conmigo, yo quiero invitarte a que escribas la palabra pasos en el número que aparece abajo y lo mandes en un texto.
Te prometo que no te vamos a molestar, te prometo que vamos a llamarte para orar por ti. Si tienes una petición, puedes escribirle ahí y nuestro equipo de oración va a estar simplemente orando por tus necesidades. Vamos a llamarte para saber cómo podemos servirte más. Tenemos a voluntarios que están ansiosos por escuchar tu voz y orar contigo.